Muy buenas noches con todos los presentes. A nombre del Laboratorio Vago del Perú, les damos la bienvenida a este webinar. Y hoy día contamos con la presencia de la doctora Susana Medina Galleto. Ella, es importante mencionar que tiene una maestría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tiene pues diplomados en lo que es auditoría ocupacional y del medio ambiente. Asimismo, también tiene diplomados en gestión pública, en riesgo psicosocial y en psicología ocupacional. Hoy día la doctora nos trae un tema muy de coyuntura y está en relación a este tema que es la ergonomía y riesgo psicosocial en tiempos de pandemia por COVID-19. Doctora Susana Medina, muy buenas noches, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación y buenas noches a todos los asistentes de este espacio de capacitación del Laboratorio Vago. Me siento muy contenta y agradezco a los representantes del laboratorio por haber tenido la gentileza de invitarme a exponer a ustedes algunos temas de salud muy importantes y relevantes en estos tiempos que estamos viviendo, como es la ergonomía y riesgo psicosocial en tiempos de pandemia por COVID-19. Y bueno, ¿por qué es relevante este tema? Puesto que, como ya todos sabemos, estamos en el contexto de pandemia desde el 2020, en el que tuvimos conocimiento de la presencia de este virus en los trabajos, en las empresas, tanto públicas y privadas. Se dictaron una serie de normas desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, para el confinamiento por el riesgo del contagio por el virus, por el COVID-19. Y es que en la mayoría de los centros laborales se está realizando el trabajo vía remota. Algunos, por supuesto, que ya se encuentran de manera presencial, inclusive desde el inicio de la pandemia, por las características de las funciones, del trabajo que realiza, ¿no? Era para ellos muy necesario su presencia diariamente en las entidades, sobre todo en las entidades privadas. En el sector público se redujo la asistencia de los trabajadores al 30% aproximadamente, por el aforo que era necesario controlar en las oficinas. Y de esta manera se evitaba, ¿no?, hasta ahora, la exposición al COVID-19, protegiendo, ¿no?, a ellos, a su personal y, por supuesto, también protegiendo a las familias y de esta manera contribuyendo a la salud pública en nuestro país. Pero desde en este año, en el mes de junio, ¿no?, el 24 de junio, se emitió un decreto de urgencia, la 055, sobre todo dirigida al sector público, en el que ya se tienen que dar los lineamientos para el retorno laboral, ya que en su mayoría están en trabajo remoto. Para aquellos servidores que tienen que volver a la actividad presencial después de haberse vacunado por el COVID-19, las 2 dosis, que son las que garantizan que uno ya está protegido, de alguna forma puede hacer frente a contagios de COVID-19, y se dictan una serie de flujos de retorno laboral para este sector. Como mencionaba, en el sector privado, tal vez es distinto, puesto que las empresas trabajan con su personal de manera presencial muy frecuentemente, ¿no? Muy pocas personas, muy pocos trabajadores están vía remota en el sector privado. De manera que tenemos 2 o hasta 3 modalidades de trabajo: el trabajo presencial, el trabajo remoto y el trabajo mixto, ¿no? Algunos días presencial y otros días vía remota. Y Doctora, los que están... disculpe que le corte, por si acaso, no sé si está pasando sus diapositivas, porque no están pasando las diapositivas. Ya, sí, voy a pasar luego, ¿no? Este era Listo, un disculpe que preámbulo lo que haya cortado. quería Perdón. mencionar, ¿no? Para situarnos en que el tema que vamos a tocar hoy es precisamente para ese grupo de personas que se han visto obligadas a trabajar dentro de sus hogares y en el cual la ergonomía, pues, cumple un rol también importante y que no se toma en cuenta.
¿Y qué vamos a conocer? Después de esta presentación, los principios básicos de ergonomía, vamos a informar sobre el correcto diseño ergonómico de los puestos de trabajo, conocer los principales problemas de salud relacionados con el trabajo de oficina, presencial o remoto, y sobre todo crear conciencia sobre la importancia del autocuidado de la salud. Y tengo que mencionar que la ergonomía es una ciencia, ¿no? Es una rama de la medicina ocupacional, y en salud ocupacional, pues, trabajamos un equipo multidisciplinario compuesto por una serie de profesionales que nos encargamos de la promoción y del mantenimiento del más alto grado posible del bienestar físico, mental y social de los trabajadores, ¿no? De esta manera, nosotros en salud ocupacional contribuimos también a la salud pública, ya que nos encargamos de vigilar la salud del trabajador en un proceso continuo en el tiempo, durante la jornada laboral y el tiempo en el cual ellos se dedican a realizar sus trabajos, haciendo una identificación de los problemas de salud, evaluando, analizando e interpretando datos que nos sirven para tomar medidas de prevención y de esa manera evitar que se produzcan accidentes o que se produzcan enfermedades producto del trabajo. Y existen varios componentes en medicina ocupacional, ¿no? La vigilancia de riesgos ocupacionales, la vigilancia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades ocupacionales. Entonces, en ergonomía nosotros nos anticipamos a la aparición de las enfermedades, reconocemos, ¿no?, por qué nos podemos enfermar, evaluamos y controlamos para evitar que la enfermedad se presente. Y esta es una imagen que, como ustedes pueden ver, hay diferentes escenarios y tal vez nos podemos sentir identificados en algunas de ellas, ¿no? Y es que desde el año pasado todos vivimos mucho el trabajo remoto, en donde hemos tenido que buscar un espacio de nuestro hogar, de nuestra casa, para hacer nuestra oficina, para poder tener nuestro escritorio, nuestra computadora, nuestro mouse, el teclado, y todo en un ambiente familiar que hemos tenido que adaptarnos, ya que nadie tenía la experiencia de trabajar diariamente en su casa, conectarse con la oficina, con el escritorio, con su jefatura, con sus archivadores. Todo es virtual, todo es vía remota, y eso ha habido un encuentro, digamos, difícil al inicio, puesto que también teníamos a los niños en casa, no podíamos conectarnos fácilmente con las labores de nuestro trabajo, puesto que teníamos también a los chicos en el colegio, en sus clases virtuales, lo cual nos generaba mucha tensión, mucho estrés, porque también tenemos que ver, ¿no?, las labores propias del hogar que se suman a la actividad laboral que ya tenemos en la casa. Como ustedes ven, cada una de estas imágenes puede decir algo, y el del cuadrante derecho inferior me llama mucho la atención, puesto que la mamá ha buscado trabajar en el dormitorio en su laptop, por ejemplo, mientras los niños están jugando y saltando en la cama, y por supuesto puede haber algún accidente, como vemos a este niño que casi sale volando por ella, ¿no?, por la ventana. Entonces esto genera mucho estrés, mucha tensión, y eso produce también algunos problemas de tipo osteomuscular, como rigidez a nivel del cuello, en la región cervical, en la región lumbar, y eso puede traer consigo enfermedades de tipo ocupacional, si no sabemos qué postura tener. Y esta imagen es para poder demostrar que también los que se encuentran trabajando en la oficina de manera presencial, ¿no?, en diferentes áreas, en diferentes empresas, igual también experimentan un nivel de tensión, de estrés, puesto que tienen que estar protegidos con su doble mascarilla, algunos con careta, tratando de ver de no acercarse mucho a los demás compañeros, ver si el aforo se cumple o no, porque no se sabe si algunas de las personas que también han ingresado a la oficina pueden traer el virus como portadores. Entonces, esta situación estamos viviendo tanto en la casa como en el trabajo, en la oficina. Y si no sabemos identificar estos factores de riesgo que existen bajo estas modalidades de trabajo, podemos sufrir enfermedades y trastornos osteomusculares. Entonces, ahora que ya son más de las 7 de la noche, ustedes que están escuchando esta presentación,
Yo me atrevo a preguntarles, ¿no? Durante la jornada laboral que han tenido hoy, por ejemplo, ¿no? Después de sus 6, 8 horas de trabajo, ¿han experimentado algún dolor osteomuscular en el cuello o en la espalda, tal vez en la cintura o tal vez en las manos, después de estar frente a su computadora, frente a su ordenador, porque esta presentación va dirigido al trabajo de escritorio, al trabajo de oficina, ya sea en el hogar o ya sea de manera presencial en la oficina, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado molestias en estas regiones del cuerpo, ¿no? ¿Y a qué puede atribuir el dolor osteomuscular que presenta? A su silla es adecuada, donde usted se sienta en su casa, la silla del hogar que ha podido adaptar para que sea parte de su escritorio, junto con su escritorio o su oficina, su lugar de trabajo, ¿no? O la silla que tiene tal vez en la oficina no es la adecuada. Está sentado muchas horas, hace pausas activas, hay inactividad física o usted sí se ha organizado para hacer actividad física, ejercicios diariamente. ¿Tiene mayor carga laboral? Creo que todas, ¿verdad? Y actualmente todos los trabajadores nos encontramos con mayor carga laboral que antes, inclusive, puesto que las necesidades, ¿no? De las empresas se han incrementado y las horas de labor también para los trabajadores. Entonces, vamos a hablar de ergonomía. Y la ergonomía, ¿no? Como mencionaba, es una ciencia y se puede aplicar a todas las actividades de la vida en realidad, no solamente al trabajo de escritorio. La ergonomía se puede aplicar en el deporte, se puede aplicar cuando uno hace pintura, cuando uno teje, cuando uno ve televisión inclusive, se puede aplicar la ergonomía para evitar que tengamos lesiones por una inadecuada postura, por ejemplo, ¿no? Y tenemos nosotros que la ergonomía proviene también de un origen griego. Ergos significa trabajo o actividad, y nomos, leyes o conocimiento o estudio del trabajo, ¿no? Esta es una disciplina, se encarga del diseño del lugar del trabajo, las herramientas y las tareas que tenemos para poder llevar a cabo nuestra labor. Y que esto coincida con las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas de las capacidades del trabajador. Entonces es una especie de ingeniería humana que tenemos que desarrollar en nuestro ambiente de trabajo para sentirnos cómodos y confortables y llevar a cabo una labor de manera eficiente. Pero la ergonomía también, debo mencionar, tiene un marco legal y en nuestro país está dentro de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, en la que hablan de promover una cultura de prevención del riesgo laboral. También tenemos el decreto supremo 005-2012, que habla de cómo se debe realizar el sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, tanto del empleador como de los trabajadores. Y además de eso, tenemos también la resolución ministerial 375-2008, en la que nos dan los parámetros, ¿no? De cómo es que vamos a adaptar las condiciones del trabajo a las características fisiológicas, anatómicas del trabajador. Y también la ley 27711, que es la del MINTRA, en la que se contemplan las políticas en materias de trabajo y promoción del empleo y también la protección social. Y basado en esto, tenemos nosotros principales factores de riesgos económicos. Y aquí tenemos diferentes características en el ambiente de trabajo que se pueden asociar a lesiones, que se puede experimentar si es que no las identificamos a tiempo. Y tiene que ver con las posturas. ¿Cuál es la postura que realizo o que experimento, que aplico al momento de hacer mi trabajo frente a la computadora? ¿No? ¿Cuál es la fuerza que estoy realizando al ejercer presión sobre el mouse, por ejemplo? Los movimientos repetitivos que utilizo al momento de trabajar o también de teclear en el teclado, ¿no? Durante mi labor. Si es que hay exposiciones a ruido intenso, tal vez junto a la oficina, o si estoy en mi hogar, tengo el ruido de algún familiar que tiene la radio prendida a mucho volumen, o tal vez vivo en un ambiente donde al costado
de mi casa, están haciendo un edificio y hay constantemente ruido permanente de los equipos y de las máquinas que están trabajando allí. La iluminación que tengo en mi espacio de trabajo es la adecuada. Tengo una iluminación que me permite ver de manera correcta las imágenes en mi computadora, o la fuente de luz en mi espacio de trabajo incide sobre mi pantalla y me produce lesiones a nivel ocular. La presión que tiene que ver con la carga laboral, la presión de la jefatura, de los compañeros de trabajo, que pueden generar riesgo psicosocial en el tiempo. La temperatura, si es que hace mucho frío o hace mucho calor. En el caso de las oficinas que tal vez no tienen las condiciones para obtener una temperatura adecuada, hay un disconfort como causa de esto. Vibraciones, generalmente en el trabajo de oficinas no se ven vibraciones, pero en otros trabajos de riesgo como labores de construcción sí. La duración de la jornada laboral actualmente se ha extendido mucho, y es que el trabajador ahora incluso se programa muchas más horas de labor que exceden la jornada laboral, a 8, a 12, a veces hasta más, sábados y domingos, puesto que en estos tiempos en los cuales ha habido pérdida de trabajos, empresas que han cerrado, uno quiere conservar su empleo y para ello uno se exige más, pero eso también puede traer consecuencias al estado de salud emocional, mental y también, por supuesto, trastornos osteomusculares. La velocidad con la que ejercemos nuestro trabajo. Necesitamos el trabajo para ayer. Los directores, las jefaturas nos piden documentos, informes para ayer. Quiere decir que hoy día lo tengo que tener, hoy de todas maneras sí o sí. Aumento mi jornada laboral, lo entrego vía remota a las 11 de la noche, pero ya lo entregué, ¿no? Entonces eso también genera, incrementa el estrés y los riesgos de sufrir trastornos disergonómicos. Y hablando ya del diseño ergonómico en la oficina, vamos a observar que es todo un componente, diferentes elementos como la ubicación del escritorio. Es importante recordar que en el trabajo remoto, en el hogar, por ejemplo, donde hemos tenido que establecer un espacio para poder desarrollar nuestras tareas, sea solamente un espacio ubicado en un ambiente específico y que no tengamos que estar rotando hoy día en este escritorio, mañana de repente me voy a la sala o pasado de repente me voy al dormitorio, porque eso genera tensión, estrés, desorganización en mis herramientas de trabajo y eso hace que no me pueda concentrar de manera adecuada y me obliga a tener diferentes posturas que con el tiempo pueden traer como consecuencia contracturas musculares u otros problemas más serios. Entonces es importante que ubiquemos nuestro escritorio, un ambiente de la casa para poder tener nuestro lugar de trabajo. Tenemos que tener en cuenta las características de la silla, cómo ubicamos y dónde la pantalla, el teclado y el mouse, ¿no? La ubicación de nuestros archivos, el material de escritorio, todos aquellos implementos necesarios para que pueda desarrollar mi trabajo de oficina. Las recomendaciones internacionales hablan de que nuestro ambiente de trabajo debe tener una iluminación adecuada, un suficiente espacio para que el trabajador se organice. La realidad no se ajusta a este postulado, puesto que en nuestro hogar estamos tratando, no solamente nosotros como trabajadores, sino todos, el esposo, los hijos, de repente algún familiar más que vive en mi hogar, todos están tratando de buscar un espacio para hacer su oficina, de manera de que los espacios pueden ser reducidos, tal vez el lugar, la iluminación también no es el adecuado, pero justamente para eso estamos aquí, para poder recomendar y orientar. Las dimensiones del escritorio son solamente recomendaciones, puesto que tiene que ver también con las características antropométricas del trabajador, ¿no? Generalmente se dice que debe ser un escritorio de 80 centímetros de ancho por 1,20 m de largo, con una superficie de aproximadamente 1 metro cuadrado, sería lo ideal, un tiempo en donde es posible esto, pues sería lo ideal, ¿no? En un mundo ideal se dice, ¿verdad? Pero tratamos de adaptarnos a estos parámetros. La altura, ¿no?, del piso hacia arriba debe ser de unos 70, 73 centímetros, pero también esto debe ser adaptado al tamaño, a las medidas, a la altura del trabajador.
la movilidad que nos permite el espacio donde realizamos nuestro trabajo, donde nos podamos mover libremente alrededor de la mesa, del escritorio, y el espacio debajo de la mesa tiene que estar libre para que nos permita mover las piernas con tranquilidad, ¿no? La organización de mi mesa ergonómica debe permitir tener a la mano todos los implementos e inclusive el cableado, ¿no? Los cables del teclado, de la misma computadora, de los equipos electrónicos que utilizo para poder conectarme con mi oficina, tienen que tener un espacio en donde no se crucen, no se entrecrucen ni se enreden, puesto que eso con el tiempo puede generar incluso algunos accidentes. Las características de la silla ergonómica son muy importantes. Siempre se recomienda que deben tener 5 patas, con ruedas y es preferible que tengan apoyabrazos. Estos apoyabrazos van a permitir darnos una sensación de relajación al momento de dejar de teclear y eso va a contribuir a disminuir la tensión muscular. Un respaldo ajustable con un apoyo lumbar es importantísimo para que nuestra columna se mantenga recta o que tenga la curvatura fisiológica que corresponde. Cuando hay tareas prolongadas, es importante tener un apoyapiés. En personas que son muy altas, ¿no? De 1,80 m o más, tal vez no es necesario un apoyapiés, puesto que al estar sentados ya los pies se apoyan sobre el piso, pero en personas más cortas, para no tener las piernas colgadas, sí sería importante contar con un reposapiés. Eso nos permite también tener a los músculos de las piernas en reposo cuando estamos trabajando. La ubicación de la computadora, el monitor. El monitor, la recomendación es de que tenga una distancia de 45 a 65 centímetros. Los ojos deben estar al nivel de la parte superior de la pantalla. Cuando es necesario cargar mucha información y estoy durante muchas horas escribiendo en el teclado, entonces se recomienda también tener un portadocumentos al lado de la computadora, del monitor, para no tener que estar flexionando constantemente el cuello hacia un lado, tratando de colocar información, ¿no? Documentos que debo registrar o debo subir al sistema, por ejemplo, ¿no? Este movimiento constante que uno realiza puede producir trastornos de tipo osteomuscular a nivel del cuello, a nivel de la espalda, y acabamos pues con un dolor de cabeza al final de la jornada laboral. Entonces se recomienda siempre tener una especie de soporte de documentos que puede hacer uno también de manera artesanal, si no tiene un soporte que se puede comprar, si en las librerías existen, pero de manera artesanal uno puede adecuarse también a algún respaldo donde pueda yo pegar los documentos que necesito cargar al sistema para evitar, ¿no?, la fricción constante y los movimientos repetitivos. La iluminación es importantísimo, pues no debe incidir de frente en la pantalla, pues estos crean destellos y reflejos que sí podrían dañar nuestros ojos. El teclado. Para trabajar sobre el teclado, los brazos deben formar un ángulo cómodo, ¿no? En el codo y se debe colgar cómodamente a los costados del cuerpo, sin necesidad de separarlos del mismo. El antebrazo debe estar paralelo al suelo y las muñecas en posición neutral. No es recomendable apoyar las muñecas o las palmas en el teclado mientras se escribe, ¿no? Porque esto genera una presión sobre la muñeca y esta presión y compresión, pues en el tiempo, con esa postura repetitiva, va a generar el dolor, ¿no? Apoyar las manos solamente durante los descansos. El trabajo con el mouse. El mouse debe estar siempre a la altura del teclado. He visto en las inspecciones que desarrollo en mi trabajo muchos trabajadores que tienen el mouse por encima del teclado, ¿no? En los escritorios que tienen una bandeja corrediza donde se tiene el teclado y el mouse por encima en una mesa, ¿no?, superior al teclado, pues no es lo más adecuado, puesto que el codo y el antebrazo no van a tener un descanso sobre una superficie que sí se puede cuando se tiene a la misma altura del teclado. Por eso la recomendación es que lo mantengamos siempre al mismo nivel, tanto el mouse como el teclado, y no en la parte superior ni inferior al teclado. Eso es importante para evitar los trastornos, por ejemplo, los problemas del túnel carpiano.
El teléfono es un elemento que se ha convertido en algo sumamente importante en estos tiempos de trabajo virtual, de trabajo remoto, tanto el teléfono fijo como el celular. La recomendación es que esté el teléfono fijo al lado contrario del uso del mouse para poder tener la libertad de utilizar la mano izquierda. Si eres diestro con el mouse, con la izquierda puedes trabajar contestando las llamadas telefónicas, haciendo las llamadas, o también poder utilizar el celular para poder contestar o poder trabajar cargando información también a través del celular, puesto que se ha convertido en una herramienta más, un aparato electrónico que es parte de tu trabajo diario, ¿no? No utilizar el teléfono sujetándolo en el hombro, como muchas veces hemos visto en algunos casos, ¿no? El teléfono, mientras yo, para poder tener libre las manos, hago una presión sobre el hombro y empiezo a teclear. Antes se veía mucho eso, pero gracias a que ahora tenemos ya con más frecuencia la utilización del altavoz, es la recomendación trabajar en altavoz o si no ponerte audífonos si es que con el altavoz generas un poco de incomodidad a tus otros compañeros de trabajo o de repente en tu hogar a las personas que también están trabajando cerca de ti, entonces utilizas tus audífonos para evitar estos ruidos que pueden ser molestos para otras personas, ¿no? En cuanto a las características y la estructura de la oficina, también juega un rol muy importante el color de las paredes. Y se ha demostrado y se ha visto que las paredes de color mate y de colores pálidos son los más adecuados, que generan una sensación de confort, de tranquilidad y de serenidad al momento de trabajar con un computador. Entonces, es la recomendación, y la iluminación generalmente va de 200 a 300 lux. Es lo que se recomienda para el trabajo de oficina. 500 lux a más es cuando uno tiene un trabajo mucho más preciso, en donde tiene que tener un objetivo fijo, ¿no? Pero generalmente para el trabajo de oficina, en donde tienes que tener una computadora y otros elementos electrónicos que sirven para tu ambiente, pues solamente con 200 a 300 lux es suficiente, ¿no? El ruido ambiental no debe exceder de los 50 a 60 decibeles, ¿no? Y hay otros trabajos inclusive, ¿no? Donde necesitan mucha más concentración, debe ser menor a 50 decibeles. El microclima también es importante tomarlo en cuenta, puesto que la temperatura ideal su lapso va entre 24 a 26 grados centígrados, con una humedad de 40-70%. En la temporada de verano, cuando el calor es bastante agobiante y ahora que no se puede utilizar el aire acondicionado y tenemos que tener las ventanas y las puertas abiertas, la temperatura a veces es mucho mayor, ¿no? En estos casos la recomendación es que cada 2 horas, siempre recomendable para hacer la pausa activa, uno se levante de su ambiente de trabajo, se movilice a otros ambientes en donde puede refrescarse, tomar líquido y volver luego a continuar su actividad laboral. Esta imagen es para poder recordar el diseño del puesto de trabajo, que podemos tenerlo tanto en casa como en la oficina. Como ustedes ven, la cabeza centrada sobre los hombros, ¿no? Los ojos mirando hacia adelante del monitor, los hombros relajados, la espalda en posición recta, con un soporte lumbar que debemos procurar que nuestra silla siempre tenga. Las muñecas también en posición neutral, rectas, sin apoyarse en la superficie de trabajo, el cuello estirado, sin esforzarse ni adelante ni hacia atrás, de manera que los dedos doblados hacia abajo también en las manos al momento de apoyar, digitar, ¿no? El teclado. La silla ligeramente inclinada, pero eso es dependiendo de la comodidad de la persona, ¿no? Finalmente, uno tiene que adaptar estas recomendaciones y sentir sentir confort en su ambiente de trabajo. Si de repente la silla ergonómica, inclusive, que he podido adquirir, comprar, que es la que tengo en casa, no me da esa tranquilidad, ese confort en la espalda y me produce ciertas molestias, pues tengo que ver de aplicarle una almohadilla, más tal vez tengo una curvatura mucho más pronunciada y necesito un respaldar mucho más pronunciado, le coloco una almohadilla. La altura la tengo que regular de acuerdo a las medidas antropométricas que uno tenga,
la distancia del teclado, perdón, del monitor a los ojos también, ¿no? Entre 40 y 60 hasta 65, dependiendo si tengo o no algún problema de salud visual, tendría que acercarme más a la pantalla o retroceder. Y siempre sí se recomienda la postura recta. Como ustedes ven en el lado derecho de la pantalla, ¿no?, de la imagen, tenemos una postura inadecuada y frecuentemente hemos encontrado servidores que tienen esta postura al momento de trabajar y terminan la jornada laboral con un dolor de espalda bastante importante. En el hogar hemos buscado un lugar para trabajar y como ustedes ven en estas figuras, es muy representativo para lo que tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, hay mesas redondas que hemos tenido que adaptar en nuestra sala o en nuestro comedor para poder trabajar. Pero no es lo recomendable, puesto que no nos da una superficie para apoyar los antebrazos. No nos permite. Inclusive, acá, como ustedes ven, está trabajando con una laptop y la altura de la imagen de la laptop a los ojos no es la recomendada. Tampoco la altura. Aquí lo que tendría que hacer es elevar el monitor, elevar su computadora, su laptop, tal vez sobre unos libros, sobre una superficie que le permita tener el nivel de postura frente a la imagen y no hacer la flexión del cuello como se está viendo en esta persona, ¿no? Que en el lapso de unos días va a terminar con una contractura muscular cervical. En el lado derecho, la mesa es cuadrada, es mucho más amplia, permite tener otros equipos como estos celulares, una calculadora, hay más espacio para poder tener papeles, documentos, pero también la laptop está ubicada a una altura por debajo de los ojos. Esto es frecuente encontrar y en nuestras casas también algunas veces trabajamos de esta manera, pero ustedes se van a poder dar cuenta si elevamos la laptop a la altura de nuestros ojos, encima de algún elemento que nos permita tener una postura sin flexión en el cuello, vamos a sentir mayor confort y vamos a evitar los problemas de tensión muscular. Estas son sillas comunes que encontramos en las casas, que no son las más adecuadas. Como ustedes ven, la de acá, la del centro, no tiene un soporte lumbar. La del lado izquierdo tiene un poco de soporte lumbar, pero no tiene apoyabrazos. Y en esta mesa del lado derecho, que es frecuente también en nuestros hogares, o también mesas de vidrio, que son ahora, están de moda, producen un reflejo y un destello. Esta mesa, siendo de madera, produce un destello, un reflejo bastante importante con la luz artificial o tal vez la natural, puesto que tiene pues un brillo sobre, ¿no?, su acabado. Y cuando ponemos pues una computadora, de repente una laptop, puede reflejar ese brillo sobre la pantalla y ese brillo puede reflejar luego sobre nuestros ojos. Sin darnos cuenta, diariamente estamos recibiendo un reflejo que puede dañar nuestra visión. Y los principales riesgos de oficina, ¿cuáles son? La carga postural, las malas posturas, las condiciones ambientales, el clima, el microclima, ya hemos visto, y los aspectos psicosociales. Es muy importante tomar en cuenta emocionalmente cómo se siente el trabajador cumpliendo su labor, si esto puede o no afectar su estado de salud. Y las posturas inadecuadas, frecuentemente que vemos en nuestros trabajadores, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Ustedes van a poder identificar esta silla pequeña, con apoyabrazos, pero muy pequeña. Miren ustedes, es una persona alta, con una espalda bastante amplia, pero no tiene un respaldar, no tiene un soporte lumbar. Está girando el cuello hacia el lado izquierdo para ver esta pantalla, pero también trabaja con otra al frente y con otra al lado derecho. Hay oficinas en las que es necesario trabajar con 3 computadoras, como ven ustedes aquí. El teclado y el mouse están en el mismo nivel, sí, ¿no? Pero el teclado está muy distante de las manos, va a tener que ejercer una distancia para poder teclear mucho más allá y esto sobre esta superficie que está por encima del codo, le va a producir problemas a nivel de los hombros y a nivel del cuello, porque va a tener que levantar los brazos por encima del nivel y va a producir molestias a nivel cervical.
Entonces, esto no es recomendable. En el lado derecho vemos también algo parecido, en donde se está intentando trabajar con una computadora, se está acercando mucho, ¿no? Tal vez pudiéramos pensar que está a la altura, pero miren ustedes, la silla también es pequeña para el tamaño de esta persona. Las piernas están presionando la superficie de manera que producen también una presión sobre los músculos del muslo. Esta postura es totalmente inadecuada. Lo que esta persona alta necesita es una silla más elevada. Su monitor, elevarlo más a la altura de sus ojos y así poder tener relajada la espalda, sin presiones, sin compresiones. Las posturas inadecuadas van a traer consigo problemas de salud. ¿Cuáles son ellos? El dolor de cabeza, el dolor cervical, dolores de espalda, contracturas musculares, dolor en las muñecas, dolor en los hombros. Es frecuente encontrar esto al final de la jornada laboral, sobre todo cuando no se ha realizado la pausa activa, que ya vamos a ver al final. Y también el dolor en las manos y las muñecas. ¿Por qué se produce? Se puede producir por el movimiento repetitivo que ejerce el trabajador de oficina haciendo movimientos con el mouse, ¿no? El mouse constantemente lo estamos moviendo de acuerdo al nivel de trabajo que tengamos. Aproximadamente se ha estudiado y se ve que son aproximadamente más de 4 veces por minuto, durante más de 2 horas por día. Imagínense la cantidad de veces que movemos la muñeca durante toda la jornada laboral. ¿Qué es lo que se ve afectado? El cuello, los hombros, los codos, las muñecas y las manos. Estas partes del cuerpo, estas regiones, por movimientos repetitivos, son los más afectados. Y el dolor en la muñeca. ¿Qué cosa es lo que lo produce? Ahora, como vemos en las imágenes, es el típico y clásico síndrome del túnel carpiano, ¿no? Esta es una afectación en el cual existe una presión excesiva en el nervio mediano, ¿no? Este es el nervio que se encuentra en la muñeca y que permite la sensibilidad, ¿no? Y el movimiento de las partes de la mano. El síndrome del túnel carpiano puede provocar un adormecimiento, un entumecimiento, hormigueo, debilidad y daño muscular también en el tiempo, ¿no? Como ven ustedes aquí en esta imagen, para poder identificar el recorrido, ¿no?, de este nervio, viene del plexo braquial. Este cordón que ustedes ven en color verde está ubicado en la axila. Desciende por el brazo, por el antebrazo, y antes de entrar en la mano, pasa por el túnel del carpo, ¿no?, que es aquí, estrecho, ¿no? Es un pasaje de tejidos compuesto por ligamentos, y también hay elementos vasculares, ¿no?, nervios, hay arterias, hay venas, y esto le da constante movilidad. Pero el movimiento repetitivo, ¿no?, de flexión, de extensión, de lateralización constante, continuo, puede producir inflamación en esta región, en este túnel carpiano, y se edematiza, se hincha, ¿no? Y esto puede estrangular el nervio, como ustedes ven aquí. Estrangula el nervio mediano que pasa por dentro de este canal y se produce un dolor. El hormigueo, la sensación de debilidad en la mano y en el brazo, puesto que por allí, como ustedes ven, los filetes nerviosos llegan hasta las falanges inclusive. Se caracteriza entonces por esos síntomas y son producto de la flexión constante del movimiento repetitivo de la muñeca. Queda en algunas personas, por supuesto, no en todas. Algunos son más susceptibles que otros de producir este tipo de enfermedad, al igual que el dedo en gatillo, ¿no? Dedo en gatillo también se produce por una inflamación del tendón que inerva la falange, ¿no? El dedo en gatillo limita el movimiento del dedo. Cuando en algún momento ustedes han notado o conocen a alguna persona que no puede estirar el dedo medio, ¿no?, o el dedo anular con facilidad, se queda trabado, no se puede extender con facilidad y produce dolor.
¿Por qué se le llama engatillo? Porque simula mucho a una pistola engatillada, ¿no? Como ustedes ven en la figura, y se le ha denominado así. No es nada más que una inflamación del tendón, que también pasa, mire, por esta región carpiana. Al inflamarse, produce una curvatura de la falange difícil de extender. Estos problemas osteotendinos, estos problemas de tendones, se resuelven con medicamentos, con infiltraciones, con terapia física, rehabilitación. Y pueden ser producto y consecuencia de malas posturas al momento de nuestro trabajo en oficina. Y las computadoras, las personas que ahora trabajamos más de 8 horas, podemos tener problemas oculares, cefalea, fatiga, por supuesto. Y es que, como ya lo mencioné, los reflejos sobre la pantalla de nuestro monitor nos pueden producir estos problemas. ¿Y qué cosa significa? ¿Cómo puede generarse un reflejo sobre mi pantalla? Cuando tengo de repente una lámpara directa sobre mi computadora, sobre mi teclado y que da de frente a mi monitor, se genera un reflejo que rebota en mis ojos y me va produciendo irritación constante, ¿no? Mi conjuntiva, y puede tener consecuencias más serias. O cuando la luz natural que incide directamente, si tengo detrás de mí la ventana por donde ingresa la luz solar de las 5 de la tarde, las 4 de la tarde, va directo a mi computadora y también refleja sobre mis ojos. Eso produce estas molestias, ¿no? La reflectancia, el destello, resequedad, produce resequedad. ¿Y qué tenemos que hacer? Eliminar la fuente de la luz del reflejo, ubicación de este monitor en otro lugar donde no tengamos el reflejo de la luz, ya sea natural o artificial, directamente sobre la pantalla. O también los protectores antirreflejos. Ahora los lentes también se están elaborando, se están fabricando con un sistema de pantalla antirreflejos que le llaman la protector azul, me parece que es así, que ha demostrado que son de gran ayuda. Y las condiciones ambientales, ¿no?, que rodean mi espacio, mi ambiente de trabajo. Como ya mencioné, la iluminación puede producir reflejos, deslumbramientos, ¿no? La climatización, debemos regular la temperatura, abrir bien las ventanas en las temporadas de verano, las puertas, hay que organizar la limpieza, sobre todo la desinfección en estos tiempos de COVID, ¿no? Exigir a nuestras empresas de que se puedan habilitar la forma de poder llevar a cabo una desinfección constante, sobre todo si es que reciben personas externas, ¿no?, a la empresa, que ingresan por el trabajo que desarrollan y salen constantemente. Tiene que haber una limpieza general. El ruido, la existencia de fuentes de ruido con más decibeles, más de 55 decibeles, ya es incómodo y puede producir trastornos a nivel ¿no?, auditivo, y todo esto, toda esta situación puede producirnos patologías como alteraciones visuales, fatiga visual, el ojo rojo, resequedad en el ojo, incomodidad, malestar, trastornos respiratorios también, molestias auditivas y sobre todo dificultad para concentrarnos. Entonces, nuevamente lanzo otra pregunta. ¿Cuáles son los factores que afectan más tu salud? ¿A cuál de ellos, con cuál de ellos te sientes más identificado? ¿Tienes problemas con la iluminación y el confort en tu espacio de trabajo, ¿no?, de tipo visual? ¿Tienes molestias en los ojos, resequedad, te lagrimea, se irrita fácilmente? Hay mucho ruido, la ventilación es inadecuada, constantemente hablas, estás constantemente en reuniones, tienes que responder llamadas todo el día. Cada uno puede identificar su problema de salud. Mi principal fuente de iluminación, ¿cómo ha sido el día de hoy? Como ustedes ven, acá en la imagen superior derecha tenemos a una persona que está con su laptop. También no, bueno, siempre las imágenes se muestran de esta manera, ¿no? Pero si voy a tener un trabajo con laptop, más de 4 horas de labor, tengo que levantarla. Tengo que levantarla, porque aquí, esta es una imagen, pues, para la revista. Pero lo ideal es que tengamos la mirada recta frente al monitor. Nuevamente les recuerdo, esto se debe elevar si tenemos más de 4 horas de jornada laboral en la misma postura, con el mismo equipo electrónico. Lo bueno aquí es que nos puede
mostrar que la iluminación está perpendicular al monitor, a la laptop, a la pantalla. Es lo correcto, ¿no? Nunca por detrás, ni tampoco por detrás de nosotros, ni tampoco por delante, ¿no? Entonces, al lado, sí, hay una buena ventilación, hay una buena iluminación y podemos trabajar de manera confortable. La luz artificial, por ejemplo, en la noche, algunas personas prenden una lámpara para iluminar mejor el teclado y de todas maneras hay un reflejo sobre la computadora y este destello va a nuestros ojos y nos va a dañar sin darnos cuenta constantemente. Y los aspectos psicosociales es sumamente importante, pues tiene que ver con la organización inadecuada de las tareas y de los trabajos. Ahora, en estos tiempos de pandemia, con tanto temor al contagio por COVID-19, con tantas situaciones personales que están suscitándose en nuestras familias, con nuestros amigos, el mismo riesgo y el temor del contagio genera ciertos conflictos entre compañeros, con la jefatura, y esto hace que sintamos, ¿no? Cuando no hay un buen manejo de la organización, de la empresa, para evitar estos trastornos, estas dificultades de la organización entre sus servidores, entonces se pueden producir en ellos el nerviosismo, la depresión, la ansiedad, insomnio, insatisfacción en el trabajo y por supuesto esto trae como consecuencia enfermedades psicosomáticas. Y esto va a ser en desmedro del rendimiento de la empresa, pues el trabajador ya no rinde como antes, más aún si está en trabajo remoto. A veces algunos jefes piensan que es difícil de controlar, pero no es así, puesto que el servidor que se encuentra en trabajo remoto incluso trabaja más horas y sábados y domingos inclusive. Eso a veces no es bien comprendido por algunas jefaturas, lo que produce mayor nivel de ansiedad y de tensión por parte del trabajador. Y las enfermedades psicosomáticas nos traen palpitaciones, dolor precordial, ¿no? Con la sensación de que tienen un infarto por la sensación de dolor al nivel del corazón, que no necesariamente es un infarto, ¿no? Muchas veces se han identificado solamente trastornos de tipo osteomuscular en esa región, crisis asmáticas también desencadenadas por el estrés y por la ansiedad, pueden contribuir a la hipertensión. Estas enfermedades psicosomáticas se manifiestan de esa forma, infecciones frecuentes, toda situación de ansiedad, de tensión, de estrés y depresión puede disminuir la inmunidad en la persona y eso hacerlo más vulnerable a tener infecciones, enfermedades en la piel, dolores de cabeza, dolores cervicales y mucha fatiga. La sobrecarga mental. Actualmente vivimos en un estado de mayor trabajo y con una tensión y una ansiedad de conservar nuestro trabajo, de mantenerlo, de continuar prestando un servicio para poder tener, ¿no?, un ingreso como producto de nuestra labor. En estos tiempos en los que estamos viendo que hay muchas empresas que han cerrado, muchos trabajos que se han perdido, entonces eso nos hace autoexigirnos más y eso nos produce estrés, fatiga, en algunos casos cuando hay conflictos y dificultades de organización del ambiente de trabajo, puede producir monotonía y síndrome del quemado. ¿Qué es el síndrome del quemado? También llamado como burnout. Esto sobre todo se ha identificado mucho en el personal de salud que está en la primera línea de atención, atendiendo pacientes en las emergencias y también en hospitalización y UCI, puesto que esa situación de atención constante y de no poder tener los resultados que uno espera durante todo este tiempo de la pandemia, con tanta afectación, con tanta mortandad a nuestro alrededor, ha generado, ¿no?, una angustia, un sentimiento de soledad, de ansiedad, de impotencia, de no poder hacer y de conseguir lo que uno espera, ¿no? Y este estrés laboral crónico puede traer consigo sentimientos negativos hacia las personas con las que uno trabaja, ¿no? Y uno se siente totalmente y emocionalmente agotado. Este es un término que ha sido acuñado por Cristina Maslach en 1981, no tiene mucho tiempo. Esta es una psicóloga estadounidense, ¿no? Es una de las más grandes investigadoras del síndrome de Burnout, ¿no? Ella ha inventado un cuestionario, precisamente, una escala de Burnout,
que se aplica a personal que viene trabajando, ¿no?, en diferentes puestos de trabajo donde hay mucha tensión, mucho estrés, mucha ansiedad, y pueden identificar antes de que produzcan efectos secundarios en la salud este tipo de problemas para intervenir con algunas estrategias y disminuir estos problemas. ¿Cuáles son las actitudes características del burnout? No se quiere hablar mucho, ¿no? Uno se aísla un poco, hay mucha apatía, hostilidad, hay agresividad, aislamiento, cambios bruscos de humor, también se experimenta mucho, enfados frecuentes, irritabilidad. Y es que la salud mental se ha venido afectando constantemente durante todo este tiempo de pandemia y se han presentado muchos casos de burnout que actualmente están siendo manejados tanto desde el punto de vista médico como de psicológico e inclusive desde los profesionales de la psiquiatría, ¿no? ¿Y cuáles son las soluciones a todos estos problemas que hemos podido observar en relación a el diseño de nuestro ambiente de trabajo, de escritorio, ¿no?, en la oficina o en el hogar? Es que la solución está en que tenemos que buscar un ambiente un poco espacioso donde podamos evitar adoptar posturas forzadas y estáticas, ¿no? La silla debe adaptarse a los movimientos del trabajador, el respaldar, como ya expliqué, tiene que llegar como mínimo hasta la parte media de la espalda y tener un soporte lumbar es importante en toda silla. Si no tengo una silla ergonómica, puedo poner una almohada que me permita un soporte lumbar y que me dé confort. La altura del escritorio, como ya mencioné, es una referencia de 70 a 75 centímetros, ¿no? Ubicar la pantalla del monitor frente a nosotros a una distancia de 45 a 65 centímetros, ¿no? La imagen estable, sin destellos. Adaptar la temperatura en el interior de las oficinas entre 17 y 26 grados. La humedad entre 40 y 70% también. No se recomienda en estos tiempos utilizar el aire acondicionado, puesto que también es un vehículo en el caso de que exista en el ambiente aerosoles por COVID-19. Y los riesgos asociados con los aspectos psicosociales se deben prevenir, ¿no? En gran medida, las empresas públicas, privadas, deben hacer una evaluación de cuál es el comportamiento de sus trabajadores, cuál es el comportamiento de los empleadores, y de esa manera poder identificar a tiempo situaciones que pueden estar produciendo problemas de salud de tipo emocional constantemente, frecuentes, que pueden traer consecuencias posteriores, ¿no? Y enfermedades ocupacionales. El clima laboral es importantísimo y está siendo estudiado por muchas empresas que se dedican a esto para poder demostrar a los empleadores que se tiene que trabajar en el clima laboral de los empleados para que puedan ellos sentirse más confortables, más seguros en su trabajo, mejorar la comunicación, trabajar en el conflicto y fomentar medidas para conciliar sobre todo la vida laboral, familiar y personal. Las pausas activas es muy importante para evitar todos estos trastornos disergonómicos, ¿no? Las contracturas musculares, a nivel del cuello, a nivel de la espalda, los dolores lumbares, las lumbalgias clásicas por una mala postura o por una mala silla, los dolores en las piernas, en los hombros, en las manos. ¿Qué tengo que hacer? Pausas activas. Dentro de la norma de ergonomía se establece que máximo 2 horas de trabajo de escritorio, debo hacer un alto para tener 5 minutos de pausa activa. En estos 5 minutos tengo que hacer una relajación de todos mis paquetes musculares que se han contraído, mediante ejercicio de gimnasia laboral, que es bien práctico y fácil de realizar durante mi actividad, ya sea en mi escritorio, en mi oficina o en mi casa inclusive, y puedo invitar a hacer la pausa activa también a mi hijo, a mi hija, a mi pareja, para que igual también buscando confort y alivio de las tensiones, ¿no? Tanto del cuello, como les he explicado, de la columna, que es lo más frecuente que se afecta. Y como ustedes ven en la figura, son movimientos fáciles de realizar, ¿no? Levantando los brazos a los lados, doblando con una flexión bastante fuerte y con fuerza a nivel del cuello, y también el estiramiento muscular hacia arriba. Si me pongo de pie, puedo levantar las piernas para mejorar la circulación, hacer el ejercicio para las manos, porque en el trabajo administrativo se teclea mucho, muchísimo. Uno está en la computadora durante más de 8 horas durante el día, y uno tiene que hacer ejercicios para estirar los tendones,
para mejorar la circulación y evitar precisamente las contracturas y la congestión del canal del túnel carpiano y así disminuir el riesgo de presentar enfermedades como las que hemos visto, ¿no? La compresión del nervio mediano y no tener problemas de salud. Allí vemos los ejercicios, cómo están haciendo estos trabajadores, prácticos y fáciles de realizar dentro de mi oficina, también los puedo hacer en el hogar. Y si nos ponemos de pie, vamos a poder hacer estiramientos que nos van a permitir realizar ejercicios para la columna, ¿no? Levantar los brazos lo más alto que se pueda, bajar lentamente la cabeza, flexionando el cuello y los hombros y todo el tronco para hacer que los músculos de la parte dorsal se relajen y los muslos también. Son ejercicios prácticos y fáciles, pero siempre la recomendación es que se realicen cada 2 horas. Debo hacer un alto y empezar a hacer mis ejercicios de descompresión muscular y de hecho que eso va a evitar el riesgo de sufrir trastornos osteomusculares, las enfermedades más comunes, como ya les expliqué, ¿no? Cervicalgia, lumbalgia, dolores en diferentes partes y regiones del cuerpo que se pueden evitar con estos ejercicios. Entonces, agradezco mucho su atención, de haberme escuchado con estas recomendaciones que les estoy proporcionando en este momento y estoy muy receptiva para poder escuchar si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto. Doctora, sí tenemos una serie de preguntas que nos han ido formulando y, por ejemplo, es la siguiente pregunta, ¿no? Una persona nos comenta que trabaja con una laptop y con un escritorio con teclado deslizante, es decir, que entiendo que el teclado sale por debajo del escritorio. ¿Cómo haría para mejorar o qué recomendación le daría a esta persona para mejorar y cumplir con la ergonomía? Es la consulta que nos hace. En relación a la laptop, me dices que si trabaja con una laptop con un teclado incorporado en la laptop. Hemos visto... Lo que entiendo es que tiene, me imagino, un teclado aparte que es deslizante. Aparte. Ya. Una bandeja que es frecuente de encontrar, yo también tengo una acá, una bandeja deslizante donde está el teclado y sin embargo su laptop está en la parte elevada. Bueno, lo que tienen que hacer, las medidas que hemos manifestado son recomendaciones internacionales, pero uno tiene que buscar el confort dependiendo de las medidas antropométricas que uno tenga, es decir, dependiendo de la altura, el tamaño de la persona, del tamaño del brazo, de la capacidad de flexión de sus músculos, y ver si el teclado está inferior al mouse y yo tengo que elevar el ángulo del codo a más de 90 grados para poder trabajar, ese movimiento constante puede producir alguna lesión a nivel del codo con el tiempo. Pero si tengo el codo en un ángulo sin flexionar constantemente, teniendo el teclado a la altura del mouse, es lo más recomendable. Si él tiene el teclado por debajo y tiene el visor de la pantalla al nivel de la altura de los ojos, es lo recomendable. Pero si está la pantalla de su laptop por debajo de la altura recta de los ojos, entonces siempre va a tener una flexión cervical y va a hacer constantemente este movimiento para ver el teclado y para ver la pantalla, para ver el teclado y para ver la pantalla. Entonces, lo recomendable es que sube el teclado a la altura del mouse. Tal vez ahora no esté sintiendo molestias, pero en el tiempo sí va a traer consecuencias. Después del término de la jornada laboral o después de varios meses, teniendo esos movimientos repetitivos, va a tener problemas a nivel cervical o a nivel del codo o del antebrazo. Si encuentran digamos, relajación en sus músculos, teniendo el teclado tan bajo y teniendo el manejo del mouse a la altura del teclado, entonces puede ser, es posible, ¿no? No sé si es que él tiene su mouse a la altura del teclado, eso sí no ha mencionado. Si es así, es correcto, pero lo que no es correcto es que tenga la pantalla del monitor a una altura que los ojos tenga que bajar la mirada y tenga que estar subiendo para, no sé, otro tipo de actividades que haga alrededor. Entonces,
básicamente es el teclado y el mouse a la misma altura y el monitor elevado para una visión recta de aproximadamente unos 45 a 65 centímetros de distancia. Eso sería lo correcto. Muchísimas gracias, doctora. Y nos hacen una consulta en relación a si es que hay un cuestionario a realizar para poder identificar problemas ergonómicos. De repente hay un checklist en el cual yo me siento y digo, a ver, no estoy bien posicionado, mi teclado, mi mouse, mi silla, mi computadora. De repente hay un checklist que usted nos puede recomendar para que en casa uno lo haga y evalúe su situación. Bueno, sí, existen cuestionarios que sobre todo se han dado a conocer en estos meses de pandemia por el trabajo constante frente a la computadora, muchas más horas de trabajo, en donde ya las personas están experimentando dolores musculares, trastornos a nivel de la espalda, del cuello, y no recuerdo en este momento el nombre, pero sí existen cuestionarios que son fácilmente, se encuentran fácilmente a través de Google, ¿no? Por internet, y que uno puede ir haciendo, marcando, de acuerdo a las preguntas, si es que tiene dolores en diferentes partes corporales después de la jornada laboral, y después de ello suma un puntaje y sale que está presentando una mala postura, la recomendación de que se debe corregir, tal vez por el uso de una silla inadecuada, tal vez la altura del monitor, tal vez la organización del escritorio con los implementos que se requieren para el trabajo de oficina no son los adecuados, evaluar y con ciertas recomendaciones que uno tiene que seguir y por sobre todo hacer esos cambios en el ambiente donde uno ha destinado que sea su oficina y así poder lograr mejorar su estado de salud y evitar estos trastornos que nos producen enfermedades con el tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Nos hacen una pregunta. ¿Cada cuántas horas es recomendable la pausa activa y por cuánto tiempo realizarla? Sí, la recomendación es que máximo 2 horas, lo ideal es hora y media, máximo 2, hacemos una pausa, nos levantamos y hacemos los ejercicios de descompresión por 5 minutos. 2 horas y 5 minutos de pausa activa me van a permitir relajar los paquetes musculares que estamos contrayendo durante ese tiempo de concentración en nuestro teclado, en nuestra computadora, y al relajar los músculos vamos a tener también más confort y sobre todo vamos a disminuir el estrés. El estrés se va incrementando durante toda la jornada laboral y si durante las 6 u 8 horas no he hecho un alto para poder relajar mis músculos, entonces voy a terminar con cefalea, dolor de cabeza o dolor del cuello o de la espalda y también adormecimiento en las piernas. Uno tiene que saber identificar dónde está el punto débil de mi escritorio. ¿Dónde está el punto débil? Si está en mi silla, el problema, si está en la altura de la superficie de mi mesa, si está en el monitor, ¿no? Si usted ahora que está viendo esta presentación se da cuenta de que para poder ver la pantalla tiene que hacer una flexión y mirar así, uno va a poder identificar si subo mi monitor con libros, con cajas, y en este momento usted lo levanta y ve de frente, va a sentir inmediatamente una relajación a nivel cervical. Y esa es la postura adecuada. A veces uno no lo toma muy en cuenta, porque generalmente las laptops con las que trabajamos son cortas, no tiene esa facilidad, pero la laptop sobre una superficie que pueda permitir la altura de los ojos de frente, entonces sí nos va a dar una relajación, no solamente a nivel cervical, sino también ocular. Eso vamos a conseguir. No te puedo escuchar. Ahora sí, le decía que muchísimas gracias y ahora sí hay una consulta si es que hay que tener en cuenta algún punto en relación a la ergonomía y el calzado al momento que uno labora, ¿no? Y creo que principalmente esto afecta más a las damas. Así que si usted tiene alguna recomendación en relación al tipo de calzado que habría que utilizar al momento de realizar nuestras labores de tipo administrativo. Claro que sí.
Sobre todo en el género femenino se ve bastante este tipo de problema cuando se utilizan calzados con taco muy elevado. Eso produce un estiramiento de algunos tendones, de algunos componentes musculares en el pie, que si no tenemos una relajación de flexionando y estirando y haciendo movimientos de precisamente descompresión en esa región, pues vamos a acabar con molestias, ¿no? Al término de la jornada laboral. Entonces, no es muy recomendable los zapatos que tengan un taco muy elevado. Depende también de la anatomía de la persona y de la capacidad que tenga de poder permanecer con ese calzado durante un tiempo prolongado de trabajo. Ahora, si solamente está unas horas y luego se cambia, no hay problema, pero si está durante toda una jornada laboral con una extensión forzada, ¿no?, del pie por la altura del calzado y tiene reposapiés, incluso los reposapiés no ayudarían en este caso porque flexionaría mucho más esa región. Entonces, no es muy recomendable utilizar tacos muy elevados, de preferencia siempre zapatos confortables, ¿no?, de taco bajo o de taco cuña, sí son los más adecuados para permitir la relajación, para permitir que la planta total del pie pueda estar en la superficie, ¿no?, del piso o del reposapiés, de manera paralela al piso, produciendo una relajación de todo ese tejido, de toda esa zona, tanto del talón como del empeine. Muchísimas gracias, doctora. Nos hacen unas preguntas en relación, de repente puede darnos algunas recomendaciones, ¿qué medidas de prevención y supervisión se pueden ejecutar para hacer el seguimiento de los riesgos disergonómicos en el trabajo remoto? Entonces, ¿cómo, entiendo, se puede hacer esta prevención y supervisión de los trabajadores si es que están en riesgo o no? ¿Qué recomendación de repente Sí, experiencia podría darnos? claro, se implementa, importante implementar en los trabajos la identificación de trastornos disergonómicos en nuestros servidores que realizan trabajo remoto a través de entrevistas vía Zoom, donde podemos evidenciar su ambiente de trabajo, ¿no? En las empresas, el médico ocupacional puede comunicarse con el trabajador desde la empresa hasta su casa y poder pedirle al servidor que muestre dónde está ubicado su ambiente de trabajo, cómo tiene su computadora, qué tipo de silla maneja, cómo está su espacio de trabajo, si tiene alguna dificultad de conexión, ¿no? Ver cómo se encuentra en su postura, que él mismo se pueda filmar o se pueda fotografiar o mostrarnos en tiempo real cómo es que está trabajando y nosotros visualizamos y podemos identificar si es correcto, qué es correcto y qué no es correcto. Dar la intervención temprana con las medidas correctivas y evitar que a futuro puedan presentarse algunos problemas de salud que van a tener como consecuencia una disminución del rendimiento y sobre todo pues dolores ya y enfermedades ocupacionales que sí se pueden prevenir. Entonces sí, se puede recomendar eso. Nosotros estamos realizando, ¿no?, en mi trabajo esta evaluación vía Zoom y los trabajadores se sienten muy contentos de que podamos verlos después de tanto tiempo, conectarnos con ellos y podamos identificar cuál es su situación actual de trabajo y se sienten más a gusto, más confortables después de las recomendaciones y de los cambios que se sugieren. Cuando ellos ya adoptan como propio y en el tiempo volvemos a conectarnos con ellos, aún en la segunda visita todavía hay cosas que mejorar que tal vez no lo han adoptado como propio, sino que hay que volver a evaluar una segunda y una tercera vez hasta que ellos hagan una forma de trabajo continuo, constante, diariamente, de manera que ya lo adopten como algo propio, personal, ¿no? Y seguir las recomendaciones que les damos. Vía Zoom es posible realizar esta evaluación y el monitoreo en el tiempo.
Doctora, y quizá una última pregunta. Yo soy un trabajador y tengo una laptop como mi equipo de trabajo. ¿Es necesario que aparte de mi laptop yo tenga un mouse inalámbrico, bueno, o conectado a la computadora y un teclado aparte para poder realizar mi jornada laboral? Si es que puedo de esa manera evitar flexiones forzadas, sí es posible, ¿no? Se adapta a la laptop un teclado y un mouse adicional. Y se utiliza solamente como un monitor y el teclado a la altura adecuada, cerca o al lado del mouse, que permita que mis músculos se mantengan relajados, que eviten los movimientos repetitivos y, por supuesto, el cuello mantenerse en una postura recta, visión de frente al monitor. Se puede hacer. Incluso hay unos dispositivos ahora en muchas tiendas que se pueden adquirir, ¿no? Que tienen una especie de palanca que se flexiona, donde uno puede colocar la laptop y puedes tener tu teclado independiente. Es bastante práctico porque eso lo puedes movilizar dependiendo de la altura que tú decidas, donde te sientas más confortable y la puedes llevar a donde sea. Sí se puede hacer. Y si no tienes ese equipo que ya ha sido pues fabricado para ello, pues también puedes acondicionar algo parecido en tu casa, simplemente elevando sobre cajas o libros, la altura que requiera tu cuerpo, tu visión, tu mirada al monitor y tener tu teclado y tu mouse en otro espacio que permita que trabajes de manera adecuada, ¿no? Con las recomendaciones y con el confort que permite esa postura anatómica. Y doctora, finalmente, hay una pregunta y nos dicen, ¿en qué parte del monitor tiene que estar la mirada? Porque ¿en la parte superior, al centro, o en la parte inferior? ¿Dónde tiene que, cómo uno se guía en relación a la ubicación del monitor? Las recomendaciones internacionales establecen que es la parte superior del monitor, la parte superior, no al centro. Así que los ojos deben tener una mirada vertical a la parte superior del monitor, no al centro, porque al mirar al centro ya estaría flexionando. En cambio, al tener mi vista en la parte superior del margen del monitor, del marco del monitor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tengo la columna, la región cervical, en una postura anatómica que me permite trabajar, me permite hablar, me permite continuar mi actividad y puedo hacer flexiones no muy constantes para el teclado, dependiendo de dónde me sienta más confortable, ¿no? Esa es la altura superior del marco. Muchísimas gracias, doctora. Más bien, de parte nuestra, le agradecemos mucho su presencia y podernos ayudado con este tema que es tanto de coyuntura que lo estamos viviendo actualmente. Y no sé si usted tenga algunas últimas palabras o algunas últimas recomendaciones para todas aquellas personas que nos están acompañando el día de hoy. Sí, la recomendación para todas las personas que realizan trabajo de escritorio es hacer las pausas activas. La única forma en que ha demostrado por diferentes estudios que se disminuye el riesgo de producir trastornos disergonómicos son las pausas activas. Cada 2 horas, ¿no? Hacer un alto y durante 5 minutos hacer los ejercicios de descompresión, sobre todo a nivel cervical, a nivel del hombro, a nivel de las manos, de las muñecas, levantándose, haciendo flexión, extensión, y eso va a mejorar la circulación, va a descomprimir todos esos paquetes musculares que 2 horas han estado en una sola postura. Y de esa manera vamos a evitar las enfermedades osteomusculares y las enfermedades ocupacionales que con el tiempo van a requerir, ¿no?, manejos, terapias. Son situaciones que se pueden prevenir tan solo haciendo pausas activas. Además que la pausa activa nos produce relajación, nos disminuye el estrés y de esa manera nos sentimos más confortables. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por estar hoy con nosotros. Y a nombre del Laboratorio Vago del Perú, les damos las gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy.
Y asimismo hacerles presente que esta charla la vamos a poner disponible, va a estar grabada para que ustedes la puedan revisar si tienen alguna duda, alguna consulta a través de nuestro Facebook en Laboratorios Vago del Perú. Muchísimas gracias, doctora Susana, por habernos acompañado hoy y por su excelente Gracias. ponencia. Muy agradecido por contar con ustedes. Gracias a ustedes, los representantes del Laboratorio Vago. Gracias a todos los asistentes y que se cuiden muchísimo. Hasta cualquier otra oportunidad.